bíblico que me han encomendado a mí. El pastor les manda muchos saludos, está en Brasil, pero bueno, ya viene la próxima semana. Yo le dije, para mí este es un reto hacer esos estudios bíblicos porque los hace demasiado buenos. Entonces, pero bueno, estamos contentos, vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Vamos a seguir con los mandamientos. Yo sé que él estuvo hablando acerca de los primeros 4, ¿correcto? ¿Quién tiene las noticas? ¿Tienen las noticas ahí? Entonces estuvimos hablando de los primeros 4. ¿Quién me puede dar un repaso de cuáles fueron los primeros 4? Porque me acuerdo que estábamos confundidos con los católicos que se saltan uno, ¿se acuerdan? El primero es esa. Exacto. No, exactamente. Entonces, ¿quién tiene la lista? Vamos a Éxodo 20 entonces. ¿Nadie la tiene? Ay, Dios mío. Sí, Éxodo 20, sí, es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, mientras yo llego a Éxodo 20, ¿cuál es el segundo? ¿No te harás imagen? Sí, exacto. Aquí no te harás ningún ídolo. El tercero es, acuérdate, no, ese es el cuarto. No usar el nombre del Señor en falso. Ajá. El cuarto es, acuérdate de santificar el día de reposo. Yo quisiera empezar con ese porque yo sé que él habló mucho acerca de estos 4. Él con 4 ya es más que suficiente. A mí me dijo que hiciera el resto de los 6. Buenas noches. Pero algo que yo no mencioné el domingo que era muy importante acerca de lo que hablamos. ¿Cuántos se acuerdan de la prédica del domingo? Estuvimos hablando de Juan 5, que Jesús sana a un paralítico en la piscina. Llevaba 38 años ahí en esa piscina, esperando que llegara la sanidad, esperando que se movieran las aguas. Lo interesante de esto es que Jesús lo sana el sábado, el día de reposo. Entonces, porque no terminamos de leer toda la historia, me gustaría que en algún momento la leyeran, Juan 5. Es muy interesante porque Jesús lo sana el día de reposo. Jesús quería, como les dije en ese día, demostrar su autoridad y sobre todo demostrar su autoridad sobre el día de reposo. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando los judíos le preguntan a este hombre, ¿quién te dijo que levantaras esa cama? Él ni siquiera sabía quién era Jesús. Él dijo, no sé, fue un hombre que me sanó. Y entonces ellos enseguida quitaron el enfoque de la persona que había cometido la ofensa, que en realidad fue el hombre, el paralítico que fue sano, y se enfocaron en Jesús. El interés de ellos era ir detrás de Jesús, era acusar a Jesús de haber violado la ley que ellos habían puesto. Resulta que el día sabático ellos lo hicieron más complicado de lo que era. Porque los judíos, los fariseos, establecieron 39 reglas de cómo se podía romper el sabático. Y en realidad ninguna de ellas hablaba de que no se podía sanar. Ninguna de ellas, más que todo eran que no podías sembrar, arar, cosechar, trillar, que no podías levantar o llevar carga pesada, pero ninguna de ellas hablaba en realidad de que no se podía sanar. Dios es un Dios misericordioso. Entonces ellos lo que querían era realidad, atacar a Jesús, ver por dónde lo agarraban. Se olvidaron completamente de lo que el hombre había hecho y se enfocaron simplemente en Jesús. Ellos, estas 39 reglas fueron creadas por ellos. Dios en realidad en la Biblia no habla de estas cosas que ellos pusieron, que no se podía arar y no se podía. O sea, Dios quería en realidad, y esta es mi opinión, porque cada persona tiene su opinión acerca del sabático. Dios quería que el sabático nadie trabajara, para que cada uno de nosotros gozáramos de lo que hemos hecho en toda la semana, para que cada uno de nosotros tengamos ese descanso que en realidad necesitamos tener, para que nadie tuviera la excusa de no voy a ir al templo a adorar a Dios porque tengo que trabajar. Y esa es la excusa número 1 de las personas que no vienen el domingo a la iglesia. Lo que Dios quería era eso, tener comunión con nosotros, tener un día donde nosotros pudiéramos agradecerle a Él por lo que Él ha hecho por nosotros.
Pero en ninguna de estas él no había hecho nada. Y resulta que ellos vinieron y querían atacar a Jesús. Lo interesante aquí, lo interesante de esta historia que yo quería compartir antes de continuar con el próximo mandamiento, era de que Jesús no hizo nada. No era prohibido hablar en el sabático. No era prohibido orar por alguien en el sabático. Jesús no cometió ninguna ofensa. Jesús no violó ese día. Ellos nada más querían era acusar. El que trabajó fue el hombre, no él. Pero Jesús le dijo, yo no he venido. Mire lo que dice Mateo 12:7. Aquí lo dice, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. No condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Él vino a decirles, yo estoy por encima del día de reposo. Yo estoy por encima, yo lo creé para ustedes. Lo que pasa es que ellos no se dieron cuenta de quién era Él. Así es. Jesús es nuestro reposo. Jesús es nuestro descanso. Por eso Él dijo, yo vengo y me voy a llevar todas tus cargas. Y voy a hacer tu carga ligera y liviana. Pero ellos no entendieron. Así como este hombre no reconoció quién era Jesús, ellos tampoco reconocieron que Jesús era el verdadero descanso. Amén. Así que con eso vamos a comenzar. El próximo, quería compartir eso porque eso me hubiera salido del tema el domingo, pero me pareció importante porque hay tanto que de Juan 5 se puede sacar y se puede aprender de una sola historia que es increíble como es el Señor. El próximo es Éxodo 20:12 y dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Este mandamiento es el primero de todos los demás que introduce una serie de principios de conducta que debemos todos manejar y seguir. Es el primer mandamiento con promesa. Aquí hay una promesa, que si tú tratas bien a tu papá y a tu mamá, tendrás largos días. Amén. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Porque yo quiero comparar lo que Jesús dijo con esto, porque Jesús no vino a abolir la ley, Jesús vino a cumplir la ley. Y es interesante que Jesús mencionó todos estos mandamientos en el Nuevo Testamento. Todos los mencionó. ¿Qué pasaría entonces si alguien no honraba a su padre y a su madre? ¿Cuál era el castigo que se les daba? Entonces, mire lo que dice aquí. Eso era lo que pasaba si tú no honrabas a tu papá y a tu mamá. Cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Tendría que morir. De eso decía la ley. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Jesús vino a amplificar la ley. Jesús se dio cuenta que la gente estaba tratando de evadir ayudar a los papás. Es nuestra obligación ayudar a nuestros papás. A veces no nos gusta, a veces hemos tenido desacuerdos con nuestros padres. A lo mejor nuestros padres no han sido los mejores padres para nosotros, pero no significa que nosotros no debemos de honrarlos. Honrar y amar son dos cosas diferentes. Honrar es respetar. Honrar es hacer lo correcto aunque no quieras hacerlo. Y hay que honrar a nuestros padres de todas las maneras. Lo que Jesús estaba diciendo es que hay que cuidar de nuestros padres cuando estén viejos. Este es el sistema de seguro social de la Biblia. Él lo instituyó desde el principio. Ellos nos cuidan y nosotros tenemos que cuidar de ellos cuando ellos estén mayores. Es nuestra obligación velar por nuestros padres. Entonces, él lo que estaba diciendo, no, ustedes vienen con la excusa de que le van a dar la ofrenda a Dios y no se la pueden ya dar a sus padres que están necesitados. Ahí dice, a él mismo le está diciendo, ustedes están violando el mandamiento. Porque eso es lo que es una excusa. Primero hay que honrar a padre y madre. Para Jesús y para el Señor es lo más importante. Ellos habían distorsionado completamente todos los mandamientos. Completamente. Ellos habían añadido más a la ley, habían puesto estos 39 reglas que ponían más carga sobre las personas para cumplir cada mandamiento. O sea que si el día sabático había que hacer esto, no podías hacer aquello. Lo que la gente se sentía era cargada, se sentía que no podía hacer nada. Entonces ellos vinieron
Jesús vino a poner y aclarar las cosas, los mandamientos, y no solamente a decir tienen que hacer esto, sino amplificaba lo que significaba cada mandamiento. El próximo mandamiento es uno que me gustaría mucho discutir porque es muy sencillo y tú dirás, no matarás. Es el número 6 y está en Éxodo 20:13. No matarás. Porque aquí en este mandamiento puede haber mucha controversia y ya les voy a decir por qué. ¿Qué pasaba cuando alguien mataba a otra persona? Mire lo que dice Números 35, porque me gusta especificar cuál era la condenación o el castigo de la violación de cada mandamiento. Es importante saber, dice, todos los asesinos deben ser ejecutados, pero solo si las pruebas son presentadas por más de un testigo. O sea, tenía que haber una corte. Desde el principio Dios estableció una corte de justicia. Había que decir, alguien tenía que testificar en contra de esa persona y decir, sí, yo vi que este asesinó a tal y tal persona. Y dice después, y no se puede condenar a muerte a nadie por el testimonio de un solo testigo. Tiene que haber más de un solo testigo. Tenía que haber más de una sola persona testificando en contra de esta persona. Y dice, tampoco se aceptará el pago de rescate por la vida de alguien que haya sido juzgado y encontrado culpable del asesinato y condenado a muerte. O sea, Dios cree en el castigo capital. Increíble, pero sí lo cree. O sea, Él estableció esta ley. Y esto fue lo que, o sea, Él decía, si alguien mató, ¿ustedes se acuerdan de esa ley que decía ojo por ojo y diente por diente? La gente pensará que había mucha gente tuerta y mucha gente, sí o no, en esos tiempos. Y mucha gente sin dientes en esos tiempos. Pero lo que estaba tratando de decir eso era que el castigo tenía que ser equivalente a la ofensa. O sea, de la misma manera, en muchas sociedades asiáticas, sobre todo también allá en el Medio Oriente, cuando tú robas te cortan la mano. En Filipinas, ¿cierto? Los musulmanes son así. Los matan. En Siria, en muchos lugares todavía castigan. Eso es lo que significa ojo por ojo, diente por diente. Entonces el castigo tenía que ser equivalente. Y es fuerte decir esto, pero sí, para mí, esto es el castigo capital. Dios mandaba matar a la persona que había hecho un crimen de esa forma. ¿Por qué? Porque Él quería mantener el pueblo de Israel lo más puro posible. Cuando tú no arrancas un mal de raíz, se contamina el resto de la sociedad. Y eso Él lo quería demostrar. Y pienso que era la manera. Pero miren lo que Jesús dijo. Él dijo, ustedes han oído que se dijo de sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Aquí amplificó la ley. Aquí está diciendo que no solamente puedes matar a una persona físicamente, pero la puedes matar emocionalmente, la puedes matar con tus palabras, la puedes matar mentalmente, el abuso mental que sufren algunas mujeres, algunas personas, algunos niños. Hay diferentes tipos de abusos, diferentes maneras que tú puedes matar a una persona. El hablar mal de una persona. El mata a esa persona, mata la reputación de esa persona, él la acaba. Entonces Jesús vino a decir, no solamente físicamente, pero ahora yo te digo que esto es lo que pasa. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Lo que Jesús viene a enseñarnos es que nosotros tenemos que aprender a perdonar, por más difícil que sea. Porque si no, estamos sujetos al fuego del infierno. Por más grande que haya sido la ofensa, por más difícil, por más dolor que nos hubieran causado, tenemos que perdonar. Porque la justicia no está en nuestras manos, la justicia está en manos de Dios. Él es el que tiene la última palabra, Él es el que va a traer la venganza. Mía es la venganza, dice el Señor. Entonces Dios no quería que nosotros tomáramos venganza, ni nunca quiere que nosotros tomemos venganza con nuestras propias manos de algún mal que nos hubieran hecho. Provoca muchas veces.
Y una vez hasta maldice a las personas. Ay, ojalá que le pasa lo que me hizo. El doble, ¿sí o no? Sí, es la verdad. Todos lo hemos dicho. A todos nos han hecho daño. A todos nos han robado. A lo mejor a todos nos han engañado de alguna forma. Pero Jesús nos dice, la persona que hace eso y no se arrepiente, entonces está sujeta a un castigo similar. Un castigo fuerte, porque ya no solamente lo tienes que matar físicamente, sino lo matas con tu corazón. Nosotros matamos a la gente con nuestros pensamientos. Ahora mi pregunta es, aquí es donde viene la controversia. Y viene la controversia por algo que pasó hace unas semanas atrás. No sé si ustedes escucharon de este pastor que se suicidó. Muy joven, un pastor de 30 años, 30 y pico de años tenía nada más. Una iglesia grande, una iglesia en crecimiento. Llevaba 3 años, era la iglesia de su padre. La iglesia había crecido desde que él tomó posesión de la iglesia muchísimo más. ¿Qué pasa cuando alguien se suicida? Y les quiero compartir esto porque quiero más que todo hablar de mi corazón. No es que le esté diciendo que esto es lo que está correcto, no. Pero ¿sabe algo? Yo he entendido ahora con la muerte de mi hijo que nosotros no entendemos la misericordia de Dios. Y es muy fácil. Y con esto, cuando yo puse la foto de este pastor en Instagram, tuve tantos comentarios. Ahora se está quemando en el infierno. En realidad, ¿cómo puedes decir que una persona se está quemando? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quién dice que este pastor no amaba a Dios? Yo pienso que sí lo amaba. Yo pienso que hay situaciones y hay condiciones porque queremos espiritualizar todo. Eso es lo que está pasando. Es que el diablo está suelto. Es que no sé qué cosa. Es que el espíritu de depresión. Sí, está bien, hay un espíritu de depresión. Pero hay condiciones también. Porque yo tengo familiares que sufren de ansiedad. Familiares que sufren de depresión. Que no quisieran estar así. Y yo te voy a decir algo, la gente deprimida no quiere estar deprimida, pero es más grande que ellos. Hay desbalances químicos en el cerebro. Está comprobado que por más que tú ores, no se va a ir. Necesitas medicina. Dios creó la medicina también. Dios creó también a los médicos. Entonces es muy fácil juzgar y decir, no, esta persona se quitó la vida porque no tenemos poder sobre nuestra vida. Esta persona va a ir al infierno. No conocemos la misericordia y la gracia de Dios. Se extiende tanto. Se extiende. Dios es tan bueno que nosotros no alcanzamos a entender su amor, su misericordia, su perdón. Si Él nos perdonó los pecados del presente, del pasado y del futuro, ¿no habrá perdonado el suicidio de ese pastor? Yo creo que sí. ¿Quién sabe qué estaba viviendo él? No se sabe. Se sabe y se piensa porque los policías ni siquiera lo han honrado tanto a este hombre de Dios que ni siquiera han dado a luz el reporte. Pero parece que él lo que se tomó, no sé si se tomó, no sé qué fue lo que pasó, no han dicho. Pasó en la iglesia, lo hizo en la iglesia. Hay presiones que a veces no sabemos manejar. Yo lo que quiero que ustedes el día de hoy consideren es que no juzguemos tan fácilmente. En la Biblia hubo gente que se suicidó. Y honestamente, en 2 casos de ellos yo no veo una condenación de parte de Dios. Judas fue uno de los que se suicidó. Todo el mundo sabe que apenas, pero Mateo nos deja saber claramente que él se arrepintió. Que él se arrepintió de haber mentido, de haber entregado a Jesús. Dijo, he entregado sangre justa, sangre inocente. No pudo con la carga, tiró las monedas, se las devolvió. Y hay gente que, eso es un ejemplo de alguien que no puede llevar esa carga. ¿Tú crees que Dios no lo recibió? ¿Quiénes somos nosotros para decidir eso? Ahora hay otro caso. Saúl se suicidó. Saúl, antes de caer en manos de los enemigos, después de que le había matado a 3 de sus hijos, después de que ya le estaba herido, casi de muerte, y le pidió a su arm bearer, ¿cómo se dice arm bearer? Su copero, su escudero,
que lo matara y no quiso, se lanzó él mismo la espada. En muchas sociedades y en vamos a decir, ¿cómo se diría? Rules of engagement de la guerra, reglas o ¿cómo se diría? Rules of engagement de guerra en español. Es preferible suicidarse que caer en manos del enemigo. Porque la tortura que van a recibir es peor. ¿Sí o no? Hay mucha gente que no lo hace y está bien. Pero, o sea, nosotros podemos ver casos así. Otro que se suicidó fue Sansón. ¿Sí o no? Mire lo que dice. Y dice Jueces 16, 28 y dice, y pidió en oración, déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera Sansón mató a más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Dios permitió, y yo sé que me puedo meter en problemas con esto que voy a decir, que él se matara a sí mismo. Él lo estaba haciendo por honrar a Dios. Él lo estaba haciendo también por venganza. Pero él le pidió permiso a Dios. Amén. Muchos filósofos del tiempo de Pablo, del tiempo de, vamos a hablar de Sócrates, para traer a alguien del tiempo de Pablo, del tiempo de la Biblia, del tiempo de Jesús, más o menos. Él no creía en suicidio, a menos que fuera una circunstancia, como muchas personas creen ahora que es una enfermedad terminal. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que con eso yo no estoy de acuerdo. Y él no estaba de acuerdo tampoco. Él mismo lo decía, porque su discípulo Plato escribió un libro, no sé cómo se diría en español, es que yo leo en inglés, por eso me cuesta trabajo a veces traducir, donde él explica lo que pasó con Sócrates. Sócrates, antes de caer también y de cambiar sus convicciones, decidió tomarse veneno, porque él iba para la cárcel. En la cárcel pudo escoger escapar y dijo, no, yo prefiero antes de venderme y cambiar mis convicciones para caerle bien a estos desgraciados, me quito mi vida. Y él estaba en contra del suicidio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El poder de la vida y la muerte lo tiene Dios, eso está claro. Pero tampoco podemos juzgar a personas como este pastor, porque me dolió mucho ver cómo los cristianos se vuelven jueces en momentos tan críticos y no pudieron entender el dolor que a lo mejor este hombre estaba sintiendo. Era un muchacho joven. Y dice, yo vi la prédica que él sostuvo el domingo antes de quitarse la vida. Y él habla acerca de la depresión que estaba sintiendo. Lo explicó claramente. Él habla exactamente lo que estaba sufriendo. Él se había tomado 4 meses libre. Él había pedido, le habían dado ese momento para que él se recuperara, porque él dice que el día de Easter, el día de la resurrección, tenía varios servicios y lo encontraron en el baño sudando, no podía de los nervios, le entró un ataque de ansiedad terrible. Y desde ahí empezó a tener ataques de pánico, lo habían amenazado a muerte, se tuvieron que mudar. Esto pasó en 4 o 5 meses, entonces le entró como un espíritu de temor que él no supo manejarlo. Y esa fue su última prédica. Él se confesó delante de su iglesia lo que él estaba viendo, él no lo escondió, porque si estamos enfermos, ¿por qué nos tenemos que avergonzar? ¿Sí o no? Pero no juzguemos a los demás. Pienso que Dios es un Dios misericordioso y que Dios nos perdona todos nuestros pecados. Y yo pienso que aún cuando una persona ama a Dios y comete algo que a lo mejor no, yo no quiero decir que no fue cobarde, yo no quiero decir que a lo mejor no pudo afrontar la vida, yo no sé qué pasó, pero pienso que Dios en su misericordia lo tiene en su regazo, que Él está al lado del Señor y que no debemos juzgar a los demás. Amén. Con eso vamos a seguir al número 7, mandamiento número 7, que es Éxodo 20:14.
Y dice, no cometas adulterio. Adulterio, obviamente, ya todos sabemos, es la violación del pacto matrimonial. Y fornicación es tener sexo antes del matrimonio. ¿Cuál era el castigo que sucedía en el Antiguo Testamento? En la Biblia mandaba, la ley mandaba, que si un hombre era sorprendido con una mujer, los dos tenían que morir. Los dos tenían que morir. Mas, sin embargo, Jesús perdona a una mujer adúltera. ¿Sí o no? Y les dijo exactamente eso. Porque salieron todos a juzgarla. Como hicieron todas las personas a juzgar a este pastor que cometió suicidio. Entonces Jesús les dijo a todos, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nadie pudo acusarla. Entonces, mire lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús acerca del adulterio? Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero aquí él amplifica la ley. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Amplificó la ley. Ahora ya no se trata de hacerlo físicamente, sino del corazón. Porque de aquí es donde nacen todos los malos pensamientos. De codiciar a alguien que no te pertenece, de codiciar. Por eso David sufrió las consecuencias. David era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Y Dios lo amaba a él. Pero codició la mujer ajena. Y por eso su reino fue dividido. Y por eso su primer hijo murió. Que él lloró muchísimo, se enamoró de esta muchacha Betsabé. Él era el capitán, el esposo de Betsabé era el capitán de sus ejércitos, lo mandó a poner a primera línea. Sí, está bien. Lo pone en primera línea para que cayera delante del ejército opuesto, enemigo. Él sabía lo que estaba haciendo. Y el profeta vino y le dijo, yo sé lo que tú has hecho y Dios te va a condenar y Dios te manda a decir que tu reino será dividido. Y David murió, tuvo muchas mujeres, pero David murió solo, igual que Salomón. Y David murió en una cama donde dice que le ponían una doncella para que le trajera calor. No había quien le diera calor a un hombre que cometió esa falla. Y esa fue la falla de Israel. Israel habla a Dios como la mujer adúltera. Pero aún así, Dios ama a Israel sobre todas las cosas. Cuando la Biblia habla y compara a la novia con Israel, y Israel siempre la menciona como la novia, la mujer adúltera, la mujer que ha pecado en contra de él, porque Dios se casó con Israel, Dios la escogió. Tú serás una nación santa, serás mía. Dios se encargó de establecer Israel. Así que Dios ama a Israel sobre todas las cosas. Y Jesús nos amplifica la ley acerca de lo que es el adulterio. Solamente con pensar en nuestro corazón, codiciar a alguien, decir, ay, qué rico. Ya estás pecando. ¿Sí o no? Así que no le provoque mucho lo que no le pertenece. Mejor como que no mirar, ¿sí o no? Yo por eso, nosotros hicimos un pacto con nuestros ojos, mi esposo y yo. Yo a mi esposo lo veo bello. Veo bello como un camello. Y él me dice que también. Yo nunca le voy a ver la calvicie, ni la barriga, ni nada. Yo dije, tú estás fuerte, papi. Éxodo 20. Es el próximo, el número 8. No robarás. Estos parecieran que fueran muy sencillos, pero quise traer el castigo y lo que dijo Jesús acerca de cada mandamiento para que nosotros podamos entender. Quise traer como una perspectiva diferente para que veamos lo que dice la ley y lo que dice Jesús. Amén. Entonces mire lo que dice, ¿cuál era el castigo? Entonces dijo el Señor a Moisés, supongamos que uno de ustedes peca contra su socio y es infiel
al Señor. Supongamos que comete una estafa en un trato que involucra un depósito en garantía o roba o comete fraude. Mira, ya todo esto lo estaba nombrando Dios como robo, fraude, estafa. O encuentra un objeto perdido y luego niega haberlo encontrado. ¿Y cuántos de nosotros hemos encontrado cosas y no las hemos entregado? ¿Sabes que yo me encontré en diciembre? Fui al banco, al ATM, y cuando fui a sacar dinero, estaba tratando de meter la tarjeta no me entraba. No me entraba la tarjeta. Y yo miro, ¿pero por qué? Yo empecé a ver que era que si me estaban tratando de robar algo. Cuando veo es que no puedes meter la tarjeta cuando no has sacado el dinero. Habían $300 en el ATM que la persona no se llevó. Y yo dije, yo no sé si esta es una madre soltera y este es el dinero de esta muchacha. Eso fue lo que yo quise pensar. Y estos son los regalos de sus hijos. Yo no sé si el del banco se los entregó, yo se los devolví. Yo le dije, mira, yo me acabo de encontrar esto en el ATM. No sé quién fue la última persona que estuvo aquí. Yo era la única que estaba aquí, no había nadie. No sé si se los entregaron o no, pero yo hice mi parte. Y yo puedo dormir tranquila. Yo por $300 no voy a perder la bendición de Dios. Cuando uno se encuentra algo que no le pertenece, no. ¿Por qué? Mi esposo ahorita en Nueva York, a mí me pareció hasta chistoso porque nos subimos a un taxi y había $1 en la silla de atrás. Y él lo primero que hizo fue entregárselo al taxista. Y dijo, porque uno dice, ay, $1, qué bobería. Pero no, él se lo entregó. Mira, alguien dejó esto aquí, $1. No nos pertenece. ¿Por qué nos vamos a quedar por $1, por $300? Algo. La otra persona dice, uff, la pegué. Dios sí me ama. ¿Sí o no? Sobre todo uno que está, imagínate en Navidad donde uno está gastando el doble de lo que uno tiene que gastar y te encuentras plata, pero no, esas son pruebas que yo pienso que Dios permite que pasemos para probar nuestro corazón. Entonces, aquí lo que especifica la ley es robarle la propiedad a otro, robarle o estafar a alguien deshonestamente, robar no pagando impuestos, robarle a Dios con tus diezmos y con tus ofrendas. Pero mire lo que dijo Jesús, y aquí vamos. Dice, pues del corazón salen los malos pensamientos, todo sale del corazón. El asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia, esas cosas son las que contaminan. Es lo que está diciendo aquí, que todo, o sea, el robo ya empieza aquí, nace en el corazón. El adulterio nace en el corazón. Todo lo que nosotros queramos hacer que no va de acuerdo a la voluntad de Dios empieza en el corazón y ahí es cuando pecamos ya. Cuando tú dices, codicias lo que no te pertenece, cuando ves y anhelas lo que no es tuyo, ya estás pecando en ese mismo momento. Próximo, Éxodo 20:16. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. Hablar chismes, hablar falsamente de una persona, mentir para ganar beneficio propio. Eso es dar falso testimonio, acusar falsamente para perjudicar a otros. Esto pasa muchísimo. Gente que de verdad en el trabajo te acusa, habla mal de ti, detrás de ti. Lo sé porque conozco personas que pasan un mal momento en el trabajo, donde te acusan de que tú no haces las cosas, de que llegas tarde, de que están más pendientes de lo que tú haces, de lo que ellos hacen. ¿Sí o no? ¿Por qué era tan importante esto? Porque sin un sistema de justicia honesto en la tierra, toda nación se vuelve corrupta. Dios quería que su pueblo fuera un pueblo honesto. Y una de las gentes más honestas que pueden haber son los judíos. Los judíos son gente honesta, son gente que de verdad, son gente trabajadora, son gente que a lo mejor no te rebajan ni un peso, porque lo que ellos establecen es así, pero son gente que de verdad cumplen los mandamientos y son gente bastante honesta. Así que Dios quería un pueblo honesto y Dios quiere de nosotros que seamos gente honesta. Lo que nos vamos a ganar, Dios nos lo va a dar. Muchas veces hemos pensado en situaciones donde hemos estado bien apretados mi esposo y yo. O sea, nos hemos visto diezmamos o no diezmamos y hemos decidido creerle a Dios.
Y Dios nunca nos ha fallado, nunca nos ha fallado. O sea, a lo mejor no hemos tenido para los lujos, a lo mejor no hemos tenido sino para el McDonald's, pero, o ni siquiera hubiera momentos que no había ni siquiera para comprar una hamburguesa afuera. Pero Dios nos enseñó con esa situación, aprender el fogón de tu casa. Ahí puedes hacer cosas ricas también, porque a veces nos acostumbramos tanto a comprar comida en la calle, a hacer cosas en la calle. O sea, Dios nos mostró en esa época que yo había pedido, había soñado por mi casa y había pedido a Dios que me diera esa casa que yo quería, con una piscina para mis hijos, con un patio, con esto, que lo otro. Y nunca me metí a la piscina. ¿Sí o no? Y entonces Dios me dijo, ¿no querías piscina? Aquí están las vacaciones, en el patio de tu casa. Y pasamos 4 años sin ir a ninguna parte donde mis hijos tenían que meterse a la piscina de mi casa, porque eso fue lo que Dios me dijo, aprende a apreciar lo que te he dado en los momentos difíciles. En los momentos difíciles. Aprende a cocinar. Mis hijos comen lo que sea. Gracias a Dios que ellos comen lo que sea. Pues. El pastor no, el pastor es especial, el pastor es gourmet y si él quiere comida gourmet, tiene que cocinar él. Porque yo no. Yo soy muy sencilla al cocinar, pero sí. Fue una lección que yo aprendí. Pero en ese momento, y le voy a decir algo, pasaron cosas muy bonitas donde uno ve la provisión de Dios. No teníamos para pagar el colegio, yo he contado este testimonio antes, hablamos con el principal del colegio y no me paguen absolutamente nada. En un momento donde había que comprar uniformes, libros y todas las cosas para los niños, llegó alguien con una ofrenda de $500, sin nosotros haberla pedido. Entonces Dios provee de alguna manera especial, porque nosotros fuimos probados grandemente cuando comenzamos este ministerio. Se nos secó absolutamente todo. No vendíamos, mejor dicho, pero por nada del mundo. Se cerraron todas las fuentes. Y Dios quería probarnos, a ver si vamos a poder seguir con la obra de Él, creyéndole a Él, predicando que Dios es bueno cuando no tienes nada en la nevera. Predicando que Dios provee cuando tienes que decidir si pagar el agua o la electricidad. Y predicando de esa manera para que algún día yo pueda ministrar a otra persona que está pasando por la misma situación. Y Dios sí ha proveído. Aquí estamos todavía. Aquí estamos todavía. Amén. Conocí a una señora que le cortaron la luz. Y llegó a mi casa y me enseñó muchísimo porque yo también estaba pasando. Yo quejándome, ella estaba peor que yo. Eso fue en el tiempo del 2008, 2009 que a la gente le empezó a ir súper mal. Me dijo, yo tengo 2 hijos. Ella estaba recogiendo uno de sus hijos que estaba visitando al mío. El de ella estaba en la piscina refrescándose porque en la casa de ella no había electricidad. Y yo le dije a mis hijos, picnic time. Estamos ahorita, hagan que estamos camping, que estamos afuera en el campo, vamos a poner linternas y así vamos a dormir. La actitud es todo. Así que, mira el castigo que había. En Éxodo 23 lo explica, no esparzas rumores falsos, no te hagas cómplice de gente malvada. Cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos, no te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Tampoco inclines tu testimonio en favor de una persona, solo porque sea pobre. Es tan feo esto de hablar falso testimonio que está entre las 7 cosas que Dios aborrece. Es una de las 7 cosas que Dios aborrece. Mire las 7 cosas. Hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Estas cosas la detesta Dios. Dios odia a la gente que es mentirosa, que levanta falso testimonio en contra de otros. Y el último que vamos a dar el día de hoy, estamos terminando, es Éxodo 20:17. Dice, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada
que le pertenezca. Desear lo que no te pertenece es la raíz del amor a sí mismo. El que codicia lo que otro tiene ya no desea y ni está satisfecho con lo que Dios le ha dado. Ya tiene un corazón corrupto. Ya no busca agradar a Dios, sino busca agradarse a sí mismo. Por eso esto es tan importante también. Estos dos fueron los que yo más dije, wow, ¿por qué Dios incluyó esto? ¿Por qué no incluyó otra cosa? Porque el que codicia peca no solamente contra Dios, no solamente contra su vecino, sino contra sí mismo. Porque ya el corazón se le ha dañado. Codiciar es algo que Dios aborrece también. Los otros 610, mandamientos son la expansión de estos 10. Son los principios, los códigos de vida que Moisés, Dios le dio a Moisés para que el pueblo de Israel viviera una vida más o menos correcta delante de los ojos de Dios. Entonces, con esto yo creo que ya vamos a terminar. Hay algunas preguntas. Yo creo que nos despedimos ya de las personas en Facebook. Les damos las gracias el día de hoy por estar con nosotros. Y bueno, la próxima semana el pastor continúa con los estudios de Éxodo. Así que a ustedes los bendecimos y le damos las gracias el día de hoy.